Bien, pues muy buenos días a todas y a todos los que estamos aquí reunidos. Voy a presentar mi plan de trabajo para establecer la política de actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la propuesta del presidente de la Comisión Estatal de la misma institución. Quiero ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, para que la comisión sea de todas y todos los potosinos, y no solo de su presidente. Yo no le voy a dar continuidad a lo realizado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Voy a impulsar cambios estructurales y organizacionales profundos para que la institución deje de funcionar como ha sucedido hasta ahora y por 15 años, por la ocurrencia, la intuición u opinión de quienes la han dirigido. Para lograr que la CDH tenga definido su rumbo y un proyecto viable, se requiere en primer lugar reconocer seriamente cuál es la circunstancia actual de los derechos humanos en San Luis Potosí. Por ello, en mi plan de trabajo, para establecer la política de actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de los aspectos generales, el primero será impulsar la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en San Luis Potosí, considerando desde ahora la asesoría técnica y observación durante ese proceso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para lograr tal objetivo, será necesaria la participación y el compromiso de los poderes del Estado en su conjunto y de la sociedad civil indiscutiblemente. Pero la sociedad y las organizaciones no gubernamentales requieren establecer junto con la CDH una red que organice, comunique y brinde el soporte necesario para afrontar estos antiguos y nuevos retos, desde y por los derechos humanos en San Luis Potosí. Por eso, propongo como el segundo objetivo general de mi plan de trabajo la creación de una red estatal de organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, para que la CDH se ciudadanice en colaboración con toda esta red. Y desde ahora lanzo la posibilidad de cambiarle el nombre al organismo, por uno que se identifique y solidarice realmente con su objeto y con quienes defiende. En otras latitudes se le llama el defensor del pueblo. Don Ponciano Arriaga, liberal potosino, en el siglo XIX impulsó en San Luis Potosí al procurador de pobres. Habrá que ventilar la pertinencia de este reto por una denominación menos burocrática y más cercana a quienes asumimos los derechos humanos como un proyecto de vida. El tercer objetivo general de mi plan de trabajo tiene que ver con la adecuación del marco legal estatal completo a la perspectiva de los derechos humanos y corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulsar a los órganos y poderes competentes del Estado a que asuman los compromisos internacionales contraídos en esta materia, que el discurso de derechos humanos deje de ser eslogan gratuito de los políticos y se convierta no solo en política de Estado, sino en ley, y con ello repercutan todas sus consecuencias jurídicas, económicas, sociales y culturales, entre quienes desde un principio debieron haber protegido derechos humanos, los servidores públicos, a quienes parece que solo el lenguaje de la coerción y sanción legal es lo único que a veces puede obligarlos a cumplir lo que desde un inicio prometieron observar. Y las recomendaciones generales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentran allí precisamente su vocación y su destino pedagógico. Es claro que una vez concluido el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en San Luis Potosí, se deben priorizar acciones sobre derechos humanos específicos. Así lo planteo en el cuarto objetivo general de mi plan de trabajo. Al tener ya la información sobre cuáles son los derechos humanos efectivamente más violentados y cuáles son las necesidades más apremiantes en esta materia en el Estado de San Luis Potosí, se puede estar en posibilidades de jerarquizar y priorizar acciones concretas desde la propia CDH y en conjunto con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, desde la red que para el tiempo en que se tengan los resultados del diagnóstico debe estar ya constituida, pues será aquí cuando pueda hablarse de un proyecto real sobre derechos humanos para San Luis Potosí. Antes y lo demás son solo suposiciones y lecturas parciales de una realidad más compleja que nos requiere a todos reconocerla, sociedad y Estado. Un asunto pendiente desde hace algunos años es la adecuación del marco legal de la propia CDH en su ley y su reglamento. Así lo señalo en el numeral 5 de mi plan de trabajo. Entre los objetivos generales y para tal efecto,
la nueva ley deberá elaborarse desde la transversalización de las perspectivas de derechos humanos y de género. El día de hoy nos encontramos en un proceso incierto para elegir presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La ley vigente de la Comisión supedita aún a la misma institución al Poder Legislativo, para que éste decida quién deba presidirla. No existen en la propia ley de la CDH parámetros transparentes y objetivos que aseguren la idoneidad de quien deba ser presidenta o presidente de derechos humanos. Por eso muchos han concurrido a enlistarse ante la confusa circunstancia que la oportunidad ofrece, aún contrariando lo que los principios de París señalan como mínimos atributos de quien preside un organismo defensor y promotor de derechos humanos, porque la ley de la CDH no es clara. Como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, impulsaré la reforma de su ley y la expedición de un nuevo reglamento, acorde con las nuevas necesidades y los avances en el reconocimiento de este organismo público, autónomo. Y entre las tantas tareas a ejecutar en esta materia, que se defina un procedimiento transparente, sin opacidades y con certeza de sobre quién deba y pueda ser presidente de derechos humanos, para que el legislador se someta también a la letra de la ley. Como presidente de la CDH, no puedo evadir la responsabilidad que el mandato obliga, la búsqueda, porque se amplíe constitucionalmente, la protección no jurisdiccional de todos los derechos humanos. Por eso propondré, como lo señalo en el numeral sexto de los objetivos generales de mi plan de trabajo, que a través de iniciativas de ley se reforme el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal y el 17 de la local, para que se amplíe el mandato y garantice la defensa de todos los derechos humanos. En cuanto a los objetivos particulares del plan de trabajo, señalo los siguientes 8 puntos rápidamente. Primero, garantizar el respeto irrestricto de todos los derechos laborales de quienes trabajan en la CDH. Como presidente tendré respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y todos los trabajadores gozarán y ejercerán en condiciones de igualdad sus derechos, para que no existan así empleados de primera y otros de segunda, como hasta ahora ha sucedido en la institución en la cual de primera mano tengo el conocimiento por estar laborando durante 11 años en ella. Segundo, implementar el servicio civil de carrera. Tercero, identificar el perfil idóneo del personal de la CDH para la defensa y protección de los derechos humanos. Cuarto, establecer más visitadurías específicamente en los municipios de Tamazunchale, Río Verde y Tancahuitz. Quinto, certificar a la CDH en políticas de calidad en el servicio. Sexto, tener instalaciones propias cerca de la población que más utiliza los servicios de la CDH. Séptimo, establecer la educación en derechos humanos como una de las principales políticas de la CDH. La Comisión debe ser proactiva respecto a los derechos humanos, promoviéndolos cualitativamente en la sociedad potosina, y no solo reactiva, esperando actuar solo cuando le presenten una queja o denuncia por violación a los derechos humanos. La educación en derechos humanos será la política central a implementar en mi presidencia, para que así se atienda no solo lo urgente, sino también lo importante, capacitando cualitativamente al mayor número de población posible, dejando de lado la nociva práctica cuantitativa, que solo arroja números de supuestos capacitados para canjear esas cifras por raquíticos presupuestos ante el Congreso, pero que no le hace ningún beneficio ni al organismo y tampoco trae ningún beneficio para las y los potosinos. Por último, octavo, establecer la autonomía de gestión y función efectivamente, y frente a esto, el primer reto inmediato será presentar ya una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación que de manera subrepticia, ahora desde el Congreso del Estado, la Comisión de Gobernación, a la cual no le corresponde asumir los asuntos de derechos humanos, hizo ya una aprobación para la creación de comisiones de derechos humanos en cada ayuntamiento de los 58 que hay en San Luis Potosí, en un intento claro de pulverizar la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como una respuesta precisamente a lo competido de este proceso de elección del presidente y lo vigilado del mismo. Quiero concluir mi participación señalando lo siguiente. La ilegitimidad de origen de las comisiones de derechos humanos en México, y entre ellas la de San Luis Potosí, no puede seguir siendo una pesada losa que se deba seguir cargando por gusto. Debe dejarse de lado ya la simulación de la promoción
y la defensa de los derechos humanos, y asumirse de verdad desde la propia realidad local, si eso es lo que queremos como sociedad, la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace en torno a los derechos humanos. Muchas gracias.